SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Dime quién es tu mediocentro y te diré cómo juegas. Vamos a repasar quiénes son los mediocentros titulares de los equipos grandes en Europa y vamos a analizar si son representativos de cómo se juega en sus países, de cómo se juega en sus ligas. Para ello hemos invitado en este episodio a Iñaki María Avial y enseguida vamos también al repaso de lo mejor de la jornada con Paquillo Mariscal, con el que vamos a hablar sobre todo del Liverpool 1, Manchester City 0. Empezamos. Vamos ya con el primer episodio de Play Fútbol de esta semana. El viernes tendréis la segunda edición con ese programa dedicado al Mundial 98, Mundial de Francia 98, pedazo de Mundial también para los futboleros. Pero empezamos con el análisis de lo mejor de este fin de semana. Enseguida estaremos con Paquillo Mariscal. Cerraremos el programa como venimos haciendo últimamente, con nuestro boletín del Mundial, que acaba siendo casi un parte de bajas. Yo voy cerrando, cruzando los dedos para que no haya muchos más lesionados, porque me pongo bastante nervioso cada vez que veo una baja gorda de cara al Mundial. Pero vamos a arrancar, como os hemos dicho, hablando de los mediocentros en Europa. Insisto en la frase, dime con qué mediocentro actúas y te diré cómo juegas, más o menos. Sería una frase bastante válida. Viendo el tipo de mediocentro que utilizan los diferentes equipos, podemos saber cómo juegan esos conjuntos. Y vamos a ver si, haciendo la media, el conjunto de cada una de las ligas, de los mejores equipos de cada una de las ligas, podemos dibujar cómo se juegan cada una de las competiciones locales de cada uno de esos países. Saludo ya a mi compañero Iñaki María Avial. Le podéis escuchar en Catenacho W, toda la gente de Código Puskás y demás le podéis leer ahí, y en Twitter, @María Avial, le tenéis que seguir todos si no lo hacéis ya. Y me escucha ya el que es el presidente del club de fans del Bodo Glimt en España. ¿Qué tal, Iñaki? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas. Vaya presentación, ¿eh? Bueno, no he dicho ninguna mentira, creo, ¿no? Bueno, me gustaría ser, yo creo, propietario del club de fans. De momento vamos a dejarlo en que estamos en ello. Vale. O sea, si existiera un club de fans del Bodo Glimt en España, yo creo que el presidente optarías a ser tú. Vamos a decirlo así, que es faltar menos a la verdad, quizá, ¿no? Sí, por tiempo yo creo que va a ser complicado, pero por clima no me importaría ir al Círculo Polar Ártico. Yo soy más de frío que de calor y me parece que tú también, además. Sí, a ver, el calor lo sufro más, vamos a dejarlo ahí. Sí, yo también. Es así, es tal cual. Vamos con la portada que habíamos pensado para esta semana. Reconozco ante la audiencia de Play Fútbol que es un tema que se le ocurrió a una amiga mía hablando un poco de fútbol. Me estaba hablando de Busquets y demás, y me dijo, hombre, ¿podríais hablar de mediocentros que hay en Europa, de qué mediocentros juegan en los equipos grandes? Porque al final eso te dibuja cómo se juega en las diferentes ligas. Y le dije, pues a ver, no es 100% así, pero es verdad que se puede adecuar bastante a la realidad, que al final el tipo de mediocentro te dibuja cómo se juegan en las principales ligas. Y si te parece, Iñaki, vamos a empezar por la Premier League, con los 6 grandes de Inglaterra: City, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Manchester United. En el City juega Rodri, en el Liverpool Fabinho, en el Chelsea Jorginho, el mediocentro del Arsenal es Thomas Partey. El Tottenham utiliza una fórmula de doble pivote, pero quizá el que retrasa un poco más su posición para ayudar un poco más a centrales, y también el que inicia los ataques es Højbjerg. Y en el Manchester United tenemos esa fórmula en la que están jugando McTominay y Eriksen en la mayoría de partidos. McTominay es el que ayuda más a los centrales, pero el que inicia los ataques es Eriksen, así que también es una fórmula un poco mixta. Vamos allá, Iñaki, ¿tú crees que dibuja más o menos una manera más o menos acorde de jugar en Inglaterra o no?
Pues mira, yo creo que el primer melón que estamos abriendo, Bruno, es el más complicado porque en la Premier, a ver, no podemos decir que sea una liga donde no se presiona, yo creo que es una liga de equipos bastante vistosos, pero claro, tienen tal magnitud, Manchester City, Liverpool, Arsenal con lo dominante que ha empezado la temporada también, el Chelsea tiene sus picos de forma, pero también es un equipo que quiere ser muy protagonista, y al final hay muchos equipos de zona media, de clase media e incluso baja, que le acaban esperando mucho más atrás y al final los mediocentros acaban jugando bastante más tiempo de cara, acaban siendo más jugadores de primer pase y no de esperar por detrás de línea de presión. Y luego creo que hay una segunda particularidad y es que son equipos muy poco rígidos, son técnicos que van variando mucho el plan en función de cómo se comporta el rival, que vamos a contar de Pep Guardiola a estas alturas de su carrera, que a veces pues te mete no de doble pivote, pero los laterales muy por dentro y que acaban siendo centrocampistas. Rodri a veces baja la base y a veces no. En el Liverpool seguramente sea el rol donde Fabinho, si es indiscutible que esta temporada no lo está haciendo, juega más en un rol similar cada fin de semana. Y luego, pues como tú decías, encontramos ese Tottenham, por ejemplo, que hace poco juega con 3 en el medio y mete de repente a Bissouma en medio campo. Conte también bastante intervencionista, aunque con una identidad clara. En el Chelsea van variando bastante los nombres. Jorginho yo creo que sobre todo ha dado un bajón, pero si está bien es ese director de orquesta. Así que en la Premier no te sabría decir que hay un patrón claro que acabe metiendo en un mismo saco en forma y fondo a estos jugadores. Es que, fíjate, a mí me pasa con Rodri, Fabinho, Thomas, incluso te meto ahí a Højbjerg, que sí que son 4 jugadores que cumplen algunos patrones. Evidentemente, cada uno, si fuera esto el famoso Pro Evolution Soccer de aquella época, aquellas líneas cada uno las tendría más acentuadas en un lugar, ¿no? Tendría mejor media en algunas cosas, pero en Rodri y Fabinho son 2 jugadores imponentes en lo físico. Thomas Partey también lo es durísimo a la hora de meter la pierna, también es un jugador que se lleva duelos y demás. ¿Qué vamos a decir de Højbjerg en ese sentido? Es verdad que no es tan alto, no es tan imponente en lo físico, pero que sí que son jugadores que al mismo tiempo que pues eso, son capaces de darle criterio a los ataques, son jugadores que en lo físico imponen bastante. A mí sí que me da la sensación en ese sentido, y por acabar con Inglaterra, Iñaki, que no sé si decir que buscan la perfección, pero que te dibuja una liga que, siendo bastante física, tiende también mucho a matizar lo que había sido siempre el fútbol inglés, y quiere un juego pues más de tenencia de la pelota, de ser proactivos en los ataques y demás. Sí, incluso habías mencionado tú Manchester United, el mediocentro como tal, todos esperamos que acabe siendo Casemiro, y por ahora, pues había muchos que decían, casi por conocer a los jugadores, el mediocentro es McTominay. Bueno, el mediocentro yo creo que es más Eriksen que McTominay, porque el escocés abandonaba muchos momentos la base, sea para conducir, sea para fijar un poquito más arriba y liberar la base, y ahí aparecía Christian Eriksen, jugador de mejor pie para salir jugando. ¿Qué comparten estos equipos? Que salen jugando. Yo creo que todos, el Tottenham de una forma más directa, con menos toques por jugador, intentan 1 o 2 hacer triangulaciones y salir, un poco más en largo seguramente. El Manchester United empezó saliendo más en corto y ahora yo creo que se está volviendo un poco más pragmático con balón, pero bueno, luego sobre todo yo creo que Manchester City y Arsenal buscan o atraer al rival y salir para después asentarse en campo contrario, un poco más circulación lenta, más pausada, y luego encontramos a equipos como Chelsea o Liverpool, que yo creo que son los camaleónicos que se adaptan a las circunstancias del partido del rival o a los jugadores que metan en esa demarcación que no están tan claros. Vamos con Italia. En Italia, en la Juventus teníamos, Iñaki y yo, un poco el debate interno entre Paredes y Locatelli, pero bueno, por ahí pueden ir los tiros. En el Milan, dependiendo de partido, ahora está jugando muchas veces con 3 y es Ben Nacer el mediocentro, aunque también ha jugado Tonali en esa posición. En el Inter es Marcelo Brozovic claramente. En el Nápoles el mediocentro es Lobotka, que se ha ganado ya esa parcela. La Roma está jugando con esa fórmula de doble pivote con Matic y Cristante en la mayoría de partidos, aunque seguramente si dijéramos un mediocentro de los dos sería Matic, esa figura más del pivote. La Lazio juega con 3 en el centro del campo y está variando muchos partidos, la mayoría los juega Cataldi como mediocentro,
pero también han utilizado a Marcos Antonio, al ex del Shakhtar, y en Atalanta seguramente podemos ubicar a De Roon ahí como el pivote del equipo de Gasperini, aunque bueno, Gasperini juega su fútbol, el Gasperini way, vamos a decir. Iñaki, sí que da la sensación que en Italia se ha dado el paso y hay mucho tocona y hay mucho jugador de calidad también en ese primer pase y de ser el primer receptor más que un destructor de juego, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo creo que Alemania e Italia son las dos ligas que en lo que estamos buscando, en encontrar jugadores que actúen en función de cómo se juega o que sean ideales para este modelo. Yo creo que Italia cumple patrones clarísimos en casi todos los equipos. Yo me quedaría sobre todo con que la Serie A es una liga muy de presionar hacia arriba. O sea, olvidémonos del catenaccio. A veces la Juve es dura de ver, hay que decirlo. La Roma también, pero normalmente es una liga muy de emparejar hombre a hombre, de defender hacia adelante y por lo tanto, claro, hay que tener claro cómo salir y me parece que sobre todo vemos mediocentros que no bajan a la base, no ven tanto el fútbol de cara, sino que esperan por detrás de la línea de presión. Es algo que vemos con Lobotka en el Napoli, por ejemplo, con Brozovic en el Inter también. Salidas, al fin y al cabo, con un pivote que sea capaz de jugar de espaldas, de mezclar a pocos toques. El cambio de orientación creo que también es algo que llama la atención en esta liga, con Brozovic, que no lo vamos a descubrir a estas alturas. Tonali creo que es un muy buen mediocentro en esa faceta. El Locatelli creo que también tiene ese desplazamiento, incluso Kobe Miners en el Atalanta, aunque el Atalanta pues lo que hace es vaciar el mediocampo. Es uno de estos equipos precursores de la presión. Luego lo han ido copiando, entre comillas, o replicando mucha clase media, un Torino, un Hellas Verona, Sassuolo, Fiorentina, todo este tipo de equipos incómodos. Y al final, pues la consecuencia es que yo creo, Bruno, tengas ese perfil de centrocampista capacitado no solo para detectarse como hombre libre, sino para que cuando está presionado sea capaz de salir vía compañero, incluso vía girándose, para tratar de eludir este tipo de marcaje. Totalmente. Y ahí déjame remarcar la gran temporada que está firmando Lobotka, que es una de las caras visibles de un Nápoles impresionante esta temporada. Pues nos dibuja, luego sacaremos conclusiones, pero nos dibuja bastante bien la manera en la que se juega de forma mayoritaria en la Liga Italiana. Damos el salto a Alemania. Hemos elegido 4 equipos: Bayern, Dortmund, Leipzig y Leverkusen. El mediocentro del Bayern es Joshua Kimmich. En el Borussia Dortmund empezó jugando Dahoud, se lesionó en el hombro y se ha optado por Özcan. Son perfiles bastante diferentes, ahora lo explicará Iñaki perfectamente. En el Leipzig el que más ha jugado en esa posición, aunque se juega muchas veces con un doble pivote. Por ahí han pasado jugadores como Konrad Laimer, como Schlager y compañía, pero generalmente el receptor del primer pase y el que ayuda más a centrales y demás venía siendo Kevin Campbell. Y en el Leverkusen, hasta la llegada de Xabi Alonso venía siendo un doble pivote muchas veces Andrich Demirbay y bueno, entre esos empezaban a armar el juego y ayudaban también a la defensa en ese nexo de conexión entre defensa y centro del campo, medias puntas. Iñaki, ¿te dibuja de alguna manera la manera de jugar de la Bundesliga? Sí, esta, como te decía, creo que es otra que sigue patrones claros, pero a su vez muy diferentes a los que venimos hablando en Italia. Por ejemplo, decía que en Italia, en la Serie A, mucho mediocentro por delante de la línea de la pelota. Los laterales normalmente lo compensaban estando más a media altura, laterales bajos sin subir tanto. En Alemania es fútbol centroeuropeo, dinámico, de centrocampistas que van a presionar. Esto sí lo comparten con Italia, son perfiles que les gusta defender hacia adelante, pero a la hora de proponer con pelota, Bruno, yo creo que aquí el modelo es mucho más lanzar a los laterales y el mediocentro muchas veces meterse entre centrales o bajar para ver el juego de cara, no tantas soluciones de espalda, aunque evidentemente un Joshua Kimmich, por ejemplo, creo que representa un perfil que puede hacer de todo y si recibe encimado es capaz también de girarse o de salir de esas situaciones. Pero bueno, a su vez, jugadores de repetir esfuerzos, de moverse mucho, llegadores. Yo creo que sobre todo aquí encontramos llegadores en Leipzig, con Konrad Laimer, que no lo definiría como un mediocentro, sino como un interior, pero como suele haber doble pivote, independientemente del cambio de técnico, encontramos que los Campbell, Haidara, Schlager, el propio Konrad Laimer, todos estos son de ida y vuelta, de irse alternando roles en un doble pivote más mixto, y creo que Robert Andrich, por ejemplo, en el Bayer Leverkusen, es otro que le gusta descolgarse, pisar el área. Jude Bellingham también, que a veces
juega doble pivote en 4-2-3-1, es otro perfil de estos. Pero claro, mediocentro como tal, pues encontramos a Kimmich, que para mí es una eminencia. Es que Kimmich es trampa, Iñaki, porque claro. Kimmich es que te lo hace todo. O sea, es un mediocentro que no te dibuja una manera concreta porque te lo puede dibujar todo a la vez. Sí, o sea, por nivel y por características, creo que no hay nadie, ningún equipo de Bundesliga que pueda replicar lo suyo. Y luego decías tú, lo de Borussia Dortmund, viene variando bastante, porque tiene el perfil de Dahoud, que yo creo que es la primera opción de Edin Terzic. Es un bate línea, sea con conducciones, sea con pase filtrado muy atrevido. Está Ozcan, que a de espaldas le cuesta mucho más y necesita ver el juego de cara, no complicarse, pero es buen organizador a su vez, es bastante poco errático, y luego está incluso la opción de Emre Can, más destructor para jugar con 3 centrocampistas, así que bueno, los patrones más o menos son esos, pero claro, yo creo que el Bayern es el que más se sale del guión porque tiene en Kimmich y Goretzka perfiles de mucho mayor nivel. Totalmente. Damos el salto a Francia. Allí tenemos a Verratti jugando en el Paris Saint-Germain. Futbolistas, hemos elegido también el Olympique de Lyon, el Mónaco y el Olympique de Marsella. Hemos mezclado un poco los de más nivel y los de más historia, más o menos estamos tirando por ahí. El Marsella viene jugando una especie de doble pivote, juegan casi siempre ahí Beretuti y Guendouzi. En el Mónaco básicamente está jugando Camara, muchas veces acompañado de Fofana, pero bueno, básicamente el mediocentro podríamos decir que es el ex del Salzburgo. Y en el Olympique de Lyon, que ha sido un desastre en este arranque de temporada, pues han ido pasando varios jugadores, muchas veces doble pivote con Tolisso y Caqueret. Ha ido entrando el joven Le Pennan, también bastante ahí, pero básicamente son esos los nombres, Tolisso y Le Pennan, los que han sido más el mediocentro, el pivote. Yo creo que aquí sí que es un poquito más variado, como la liga en sí, ¿no? Porque hay los equipos con más poder adquisitivo generalmente apuestan por perfiles entre mixtos, pero sobre todo más de llevar la iniciativa. No sé si lo compartes, Iñaki. Sí. Y luego hay muchos equipos de media tabla hacia abajo y demás que sí que utilizan jugadores súper físicos. No sé si nos ayuda demasiado los mediocentros que tienen Paris Saint-Germain, Marsella, Mónaco y Lyon a entender cómo se juega en estos países. Bueno, yo creo que podemos sacar el rasgo distintivo de que quieren estos equipos que pasen bastantes cosas. No son defensivos, son equipos alegres por lo general. La Liga francesa es una competición de juventud, de desparpajo y en eso pues contribuye. Verratti, digamos que es ya veterano, tiene la interpretación de veterano, pero sigue teniendo también ese físico liviano para salir de esas situaciones. Un poquito juguetón el italiano, eso beneficia evidentemente yo creo al Paris Saint-Germain. Y luego pues encontramos a esos perfiles que tú comentabas. Mohamed Camara engaña muchísimo, Bruno, porque evidentemente es un pulpo, te llega a las coberturas, te presiona hacia adelante, o sea, físicamente es una bestia, pero luego tiene también un giro, tiene una cintura y una capacidad para eludir presiones, como decía. Yo creo que ahí el maliense es un futbolista que va a tener mucho más potencial porque me parece completísimo. Y en el Olympique Marsella, con Igor Tudor, que mencionaba antes a Hellas Verona, viene de ser uno de los técnicos que sobre todo quiere medio campo de recorrido, de doblar esfuerzos para buscar, no plan de mínimos, pero sí para ir mucho a emparejar al hombre, de defender lejos de su portería, y yo creo que prioriza esto, pero a su vez tiene a Guendouzi y Beretout, que suelen ser doble pivote, y que estos a su vez pues mezclan bien y encuentran esa verticalidad. Digamos que es una liga bastante poco pausada, aunque claro, al Paris Saint-Germain lo normal es que la acaben esperando bastante más atrás. Totalmente. La Liga Española la seguiréis un poquito más o lo tendréis un poquito más fresco la mayoría, pero bueno, vamos a citar que el Madrid juega con Tchouaméni, el Barça con Busquets, el Sevilla con Fernando, en el Betis juega Guido, ¿qué temporada se está haciendo Guido? En la Real el gran Zubimendi, en el Atlético podemos poner a Kondogbia, una vez juega Coque, dependiendo de lo que quiera Simeone también en cada partido. Y bueno, en el Villarreal esa fórmula un poco mixta también con Capú y con Parejo, pero que sí que nos muestra un poco cuál es la manera de entender el fútbol en España, aunque evidentemente bastante variado, porque Guido y Busquets, por ejemplo, tienen poco que ver, pero bueno, hay
bastante calidad y yo creo que nos enseña también un poco cómo se juega en España. Hemos ido haciendo el repaso. En Inglaterra seguramente los mediocentros nos enseñan esa manera, esa mezcla de fútbol físico de ida y vuelta con también la voluntad de ser protagonistas y tener el control desde los pases en el centro del campo. En Italia el tipo de mediocentro, el retrato robot, nos enseña que se ha apostado claramente por un juego vistoso, un juego de ataque, un juego de llevar la iniciativa. En Alemania claramente nos enseña que hay un ida y vuelta y que los mediocentros tienen que ser capaces de soportar eso, más allá de la calidad técnica que tienen todos los mediocentros de los equipos grandes, que en Alemania es claramente así, y en Francia también ese perfil un poquito más mixto, y también dependiendo, pues eso, de la cantidad de millones que tiene cada equipo, que en este caso en los grandes varía mucho, que hay un equipo que es Paris Saint-Germain y el resto que van haciendo lo que pueden. Iñaki, ha sido un placer charlar contigo, como te digo siempre, te seguimos en Twitter y en tus diferentes proyectos, y si te parece volvemos a hablar pronto, ¿de acuerdo? Me parece perfectísimo, Bruno. Un placer siempre pasarme por aquí. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo. Play Fútbol. Vamos ya con la actualidad, vamos con el 3 preguntas para Paquillo. Me escucha ya mi compañero y amigo Paquillo Mariscal. ¿Qué tal, Paquillo? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal todo? Has superado una jornada de compras dura, que me parece que te ha tocado este fin de semana pringar ligeramente. Sí, los centros comerciales y yo que no nos llevamos muy bien, Bruno, pero bueno, cosas que hay que hacer en la vida, tú sabes. Correcto, es así. Vamos con el 3 preguntas para Paquillo de esta semana. Nos vamos a fijar en las 3 principales ligas. Si eludimos a la Liga Española, la Premier, la Bundesliga y la Liga Italiana, vamos al que seguramente fuera del Madrid-Barça era el gran partido de este fin de semana, al menos a priori, que era ese gran encuentro entre el Liverpool y el Manchester City. Sorpresa, podemos decir, Paquillo, porque ganó el Liverpool y nadie lo esperaba. Yo no sé tú, pero yo ponía al Manchester City como favorito claro en este partido. Tenía claro que el Liverpool iba a competir, en ningún caso veía una goleada del equipo de Guardiola, pero lo cierto es que no solo compitió, sino que se llevó los 3 puntos y frenan una sangría importante del Liverpool en la Premier, ¿eh? Favoritísimo, para mí también era el City y yo creo que bueno, se ha vuelto a demostrar, Bruno, que la kriptonita de Guardiola sigue siendo Jürgen Klopp, Sí, que sí. como tenemos de muy actualidad, ¿no?, el clásico aquí en España, pues yo creo que esto también se ha convertido en un clasicazo, los Liverpool City, y que bueno, pues al igual que en cualquier clásico, da igual la dinámica, porque evidentemente este año en concreto el Liverpool no está nada bien, y se ha demostrado que eso que da igual, que compiten muy bien y que al final el Manchester City, a pesar de la buena energía que transmite, lo bien que hace las cosas, siempre se le acaban atragantando el equipo de Anfield de una manera u otra. Sí, sí. ¿Hay alguna particularidad en la manera de plantear el partido? El Liverpool salió con Alisson en la portería, Milner era el lateral derecho, Robertson al izquierdo y pareja de centrales Joe Gómez, Virgil van Dijk, con Fabinho, con Thiago Alcántara y con Elliot en el centro del campo, Salah y Diogo Jota en las bandas y Firmino como referencia ofensiva. Darwin Núñez empezó el partido en el banquillo. Y la particularidad en el Manchester City, porque metía 4 centrocampistas Guardiola, salió con Rodri, con De Bruyne, con Gundogan y con Bernardo Silva. Cuando pasa esto, Paquillo, lo normal es que meta a Bernardo Silva de falso extremo diestro, pero Bernardo Silva en muchos momentos fue prácticamente el escudero de Rodri. Incluso en la segunda parte lo que se hizo fue jugar de interior por la izquierda, pero yéndose bastante pegadito a la banda, intentando forzar esa banda derecha en la que defendía Milner, en la que Salah no bajaba especialmente. Yo creo que lo vio bien Guardiola ahí, meterle a Bernardo Silva para recargar todavía más ese sector izquierdo del ataque del Manchester City. Y el que jugaba, vamos a decir, de falso extremo derecho, si es que existe esa posición para el jugador que vamos a citar, es Kevin De Bruyne. Hizo esa figura de cuarto centrocampista, pero jugando casi de falso extremo por la derecha, y tuvo bastantes conducciones, bastantes últimos pases, más allá de que el Manchester City no marcó. No creo que se pueda decir que saliera mal, porque hay muchas acciones para que el City se adelante en el marcador en el partido de ayer, ¿eh? Sí, totalmente. Yo creo que el City hizo mérito. No se puede decir que fuese un mal partido del City. Creo que generó también. Creo que incluso Haaland estuvo quizá un poquito más errático de lo normal, pero el City, como siempre, presionando, recuperando, ganando segunda jugada.
provocando errores en los reinicios de juego del Liverpool y bueno, plantándose muchísimo a la frontal. Yo, lo que has comentado, creo que esa es no vaciar un poquito el extremo derecho y no colocar ahí a Bernardo Silva. Creo que viene también por un efecto dominó, ¿no? Walker es baja, coloca ahí a Cancelo a pierna natural, que sabemos que cuando juega en derecha pues es más ofensivo, tiene esa mayor capacidad de desborde y demás, y te puede dar un poquito más de amplitud de cuando juega en izquierda, que bueno, suele hacer esa función de lateral interior. Y muchísimas veces era el Luso el que, bueno, ganaba línea de fondo, como tú bien has comentado, Bruno, De Bruyne cayéndose de costado, Foden cambiándose de banda, incluso en ocasiones el propio Gundogan también estiraba. Pero creo que más allá de modificación táctica o de que veamos a Bernardo Silva que es capaz de aparecer en cualquier parte del centro del campo, porque parecía muy cerquita de Rodri, pero también entre línea o recostado a la banda izquierda, como tú comentabas, creo que el City, bueno, una línea regular con balón, Rodri creo que hace un buen partido también, pero sobre todo yo creo que el problema que tuvo el City fue en defensa. Creo que no estuvieron francamente bien y sobre todo lo del sector izquierdo, el sector derecho del ataque de Liverpool con Nathan Ake, creo que ahí sufrieron bastante y Mohamed Salah hizo uno de los mejores partidos de la temporada. Leí algunos números, vamos a decir, curiosos. Alisson lleva más asistencias en Premier que Jack Grealish. Porque claro, el gol es un balonazo de Alisson que, o sea, con muchísima intención, porque ve clarísimamente, hablabas de Salah ahora, ve que se puede quedar Salah si controla bien en un 1 contra 1 contra Cancelo. En la posición la gana Cancelo, pero falla en ese toque el futbolista portugués y acaba marcando un Salah que le había dejado un poco Klopp de palomero. Habíamos visto el inicio de la segunda parte, era un ida y vuelta bastante constante, y dejando en el sector derecho a Salah sin necesidad de bajar en ningún momento. Claro, era jugársela absolutamente para el Liverpool, pero es que muchas veces le estaba saliendo. Hay varios 1 contra 1 contra Ederson en los que Salah, a pesar de estar llevando mucho peligro a la portería del City, no estaba acertado hasta que llegó ese fallo de Cancelo y ese gol de Salah que acaba definiendo el partido. El Manchester City ha perdido 2 partidos en esta temporada, los 2 contra el Liverpool, en la Supercopa inglesa y también en el día de ayer en la Premier. Y Erling Haaland se ha quedado sin marcar, Paquillo, en 2 partidos en lo que llevamos de temporada. En total, en 2 partidos de los que ha disputado. Contra el Liverpool en la Community Shield, en la Supercopa, y también en el día de ayer, a pesar de que echa un ojo a las estadísticas de Erling Haaland y ni mucho menos fueron malas. Nos deja la situación con el Manchester City, luego lo repasaremos, a 4 puntos del líder, que es el Arsenal, que ganó su partido. También ganó, y de qué manera, el Eintracht de Frankfurt. En la jornada del sábado le metió un buen meneo al Leverkusen de Xabi Alonso. Una victoria que no se puede decir que no fuera merecida, de un Eintracht que empezó con una imagen flojita en la Supercopa de Europa, muy flojito contra el Real Madrid, pero poco a poco ha ido ganando peso, vuelo durante la temporada. No tiene un grupo fácil ni mucho menos en la Champions, pero firmó un gran partido en la Bundesliga y ganó de manera muy merecida al conjunto de Xabi Alonso. Sí, yo creo que se juntaron varias cosas, Bruno. Efectivamente, probablemente una de las mejores versiones de la Eintracht, lo que llamamos de curso, que está teniendo una temporada. Bueno, claro, si la comparamos con la anterior, no, pues evidentemente aciaga, pero un poco irregular. Y ya lo hemos hablado tú y yo alguna vez en el programa, la ciudad de Kostic, bueno, le hizo replantearse muchas cosas al técnico y evidentemente perdió calidad en esa banda, ¿no? Pero más allá de eso, creo que se juntó, pues, el Leverkusen de Xabi Alonso, que todavía le cuesta trabajo implantar su idea, esa salida un poquito más pausada que lo que venía acostumbrando esta plantilla, intentar juntar pases y luego hasta que no haya cruza divisoria no ser más vertical, con una presión muy bien elaborada, muy bien sostenida, muy asfixiante de la Eintracht, que creo que le dio rédito porque se demostró que Bayer Leverkusen, sea Seoane, sea Xabi Alonso, sea quien sea, tiene muchísimas carencias defensivas y efectivamente la Eintracht con esa versión con Kamada más en la base, porque el Eintracht de Frankfurt este año está alternando Glasner con colocar al nipón entre línea, la doble media punta, o cuando quiere ser un poquito más conservador, pues lo junta a Sou y Rode y es con la doble media punta, o en esta ocasión contra Leverkusen en la base de la jugada. Y vimos un Kamada que, bueno, espectacular, aparte de
los 2 goles y una versión muy buena también del trío de arriba, ¿no? De Lindstrom, de Gochi y de Moani. Sí, sí. Por irnos a los 3 futbolistas más destacados del partido, empezando no por lo que me gustó más, pero creo que a pesar de que falla ese primer penalti en el que se adelanta Radecki, Kolo Muani jugó un gran partido. Y vimos una cantidad de desmarques, lo bien que se mueve. El año pasado hablábamos con Chiribella, que era compañero suyo en el Nantes Paquillo, y nos decía que para un pasador, para gente que busca meter esos últimos pases, era una gozada tener a Kolo Muani delante y que podía ir a cualquiera de las ligas importantes de Europa porque se iba a salir. Y poco a poco se ha ido ganando la titularidad, superando ahí a Borré y compañía. Y es un futbolista que, bueno, que hizo un recital de desmarques a la espalda. Es verdad que dejaba muchos metros a la espalda el equipo de Xabi Alonso, a la espalda de Tapsoba, de Tai y de Hincapié, otra vez defensa de 3 centrales, pero se desmarcó realmente muy bien un Kolo Muani que no estuvo súper acertado de cara a puerta. Luego en la segunda parte acabó marcando de cabeza, pero fue un foco de peligro constante para la zaga del Leverkusen, ¿eh? A mí me parece un fichajazo. Yo creo que es algo que necesitaba el Eintracht, porque es verdad que Santos Borré cuajó sobre todo una gran Europa League, más que una buena Bundesliga del curso pasado, y que es un futbolista también muy dinámico, que se mueve muy bien, pero que va más al apoyo, que gusta más de mezclar, ¿no?, con el resto de compañeros. Y Moani puede pasar muchísimo tiempo sin tocar el balón, pero te traza esos desmarques largos, te genera mucho espacio. Y lo que efectivamente lo que hablabais con Chiribella es la auténtica realidad. Para un pasador, como te comentaba antes, por ejemplo, fíjate a Kamada, que tiene esa técnica, esa visión de juego desde la base de la jugada para filtrar esos balones y que el propio Moani, bueno, pueda trazar carreras y hacer daño a una defensa que Hincapié, Tap y Tapsoba tampoco destacan por ser los más veloces del mundo. Pues se demostró que, bueno, no solamente en este partido, insisto, son 3 goles y 5 asistencias. Creo que han tenido muy buen ojo la Secretaría Técnica de Eintracht de Frankfurt para, dentro de su mercado, digamos, firmar un futbolista que tiene 23 años, el francés. Hemos hablado de Kamada, un jugador que le dio muchísimo ahí en el centro del campo, de Kolo Muani, y el tercero que me quedaba era Jesper Lindstrom, el internacional danés, que se movió por todo el frente de ataque. Es verdad que caía un poquito más a la derecha en muchos momentos, pero por ejemplo fuerza el penalti que da acceso al primer gol del Eintracht en una caída a la banda izquierda. Se mueve con mucha inteligencia, es descarado en el 1 contra 1, siempre busca la vía vertical. A mí es un jugador que me parece que no para de crecer. Si no me equivoco son 22 años, ahora lo miraré y lo diré bien, pero me pareció una actuación muy convincente, entre otras cosas, Paquillo, porque es un jugador también muy peleón, que lucha mucho, que en lo mejor que tiene este Eintracht de Glasner, que es la presión en campo rival, por su corpulencia, está por encima del 1,80 m y al mismo tiempo de ser fuerte es muy rápido, y las ganas que pone a la hora de pelear cada balón, esa intensidad, es que le da muchísimo al Eintracht, ¿eh? Sí, un jugadorazo, efectivamente, 22 años. Estaba yo buscando, Bruno, mientras tú hablabas y no te has equivocado, acertado. Otro de estos de la nueva generación danesa, ¿no?, que tanto rédito está dando en su propio combinado nacional y que lo veremos en el Mundial, porque es un futbolistazo. A mí me gusta mucho, en concreto, una debilidad personal, porque creo que engaña un poco, como tú bien decías, esa corpulencia o ese cuerpo, ese físico quizá un poco más estartalado, pero luego es súper coordinado. Y creo que encima es justo lo que necesita esa doble media punta de Glasner, porque bien sea Götze o bien sea Kamada el que la acompaña ahí detrás del punta, son futbolistas mucho más cerebrales, y Lindstrom, futbolista pues de mirada más vertical. Efectivamente tiene ese regate, esa zancada con balón pegado al pie, y que luego hace mucho daño. Además, le da igual caer en cualquiera de los 3 carriles, lo vemos por dentro, pero en cualquiera de los 2 costados también desborda. Futbolista muy a tener en cuenta y que muy probablemente sea una futura venta interesante de los de Frankfurt. Sí, sí. Ganó el Eintracht por 5-1 ese partido contra el Leverkusen, y vamos al tercero en discordia, luego iremos a las preguntas. El tercero en discordia es Atalanta, que es de los pocos que le sigue de alguna manera el ritmo a un Nápoles que está absolutamente intratable. Empezó Atalanta contra el Sassuolo perdiendo, partido que jugaban en casa. Empezó adelantándose con gol de Kyriakopoulos el Sassuolo, y con tantos de Pasalic y de Lukman, que me consta que te está encantando su inicio de temporada, pues acabó llevándose el partido. Jugó otra vez con esa línea de 3 centrales, con Scalvini jugando otra vez como central titular, ese jovencísimo, no llega a ver los 20 años el futbolista italiano, y bueno, jugadores
que destacaron. Lukman también en ataque. Pasalic marcó el que era el gol del empate. Koopmeiners y De Roon en ese doble pivote que está ya bastante afianzado. En definitiva, un buen partido de Atalanta que me decías, es que le han castrado un poquito la plantilla, tiene seguramente menos nivel que otras temporadas, pero está rindiendo realmente bien el equipo, ¿eh? Me parece una locura, Bruno, lo de Gasperini. No es más que todos sabemos que tenía discrepancia con la directiva, todos sabemos que parecía que podía salir porque evidentemente todos creemos que ha tocado techo, ¿no? Que ya no puede hacer más con la DEA. Y fíjate que la temporada es una plantilla de menor nivel, o al menos que tiene que todavía cocerse, ¿no? Tú hablabas de Scalvini, pero también está por ahí Ocoli, o sea, dos defensas jovencísimos. De Miral, que bueno, que ha tenido una regularidad bastante sostenida, este año está rindiendo bien. Y sí que es cierto que yo creo que creo que hay que darle mucho mérito a Gasperini porque le ha dado un giro de tuerca a la idea, ¿no? Vemos una Atalanta, bueno, pues menos kamikaze, menos propositiva, que quizás se vuelca un poquito menos arriba que hace un par de cursos cuando todavía estaban Ilicic, Papu Gómez, etcétera, que es un poquito más conservadora. Pero yo creo que es lógico. Gasperini se ha dado cuenta de qué plantilla tiene, que es una plantilla que le va bien el mantenerse un poquito más atrás y salir rápido con los Lukman que tú hablabas antes, pero también con Sopi, que en el carril derecho está haciendo mucho daño. Y sobre todo para proteger eso, la juventud, la frescura que tiene atrás. Y creo que también hay un apunte táctico que